Dios los bendiga. Mucho. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Damos gracias, Señor. ¿Puedo contar con ustedes? Amén. ¿Sí? Amén. Bueno. El Señor los ama mucho. Amén. Mucho, mucho. Si no, nos les mandaría advertir Aleluya. en este mismo tiempo de lo que viene. De lo que viene. Yo no voy a poner temor a ninguno de ustedes. Aleluya. No les puedo poner temor. Pero tenemos que saber lo que está pasando. Amén. Lo que está pasando en el mundo. Y lo digo con conocimiento de causa. Amén. Amén. No lo vi en ningún noticiero. No lo vi en ningún. Lo palpamos. Amén, amados. Démosle gracias a Dios que estamos en la casa de Dios. Para la gloria de Dios. Padre, yo te doy gracias por ese amor que tú tienes a esta iglesia, Señor. Y esta iglesia somos todos, Padre. Sin tu Espíritu Santo nada podemos hacer, Señor. Él es el que queda aquí, está aquí y nos espera cada vez que llegamos en todos los servicios que tenemos que hacer. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Padre amado, Padre Santo, yo bendigo este pueblo, estos hijos tuyos, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, ayúdanos. Te pedimos revelación, enseñanza de tu palabra, Señor. Que nos pueda abrir el entendimiento, los oídos, Padre, para que sepamos que tú nos amas. Y cuando tú nos adviertes, es como el Padre nuestro, que cuando nos criamos con nuestros padres nos advertían para que no nos pasaran los peligros que podíamos pasar. Así eres tú con nosotros, Señor, para la gloria de tu nombre. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y que puedan tener ese conocimiento que viene por el oír la palabra. Gloria a Dios. Por el oír la palabra. Amén. Sí, En Señor. el nombre de Tu palabra, Jesús. tu palabra Advertir, santa, Señor, gloriosa. aconsejar y cuidar Gloria a Dios. lo que nos diste, Padre. Para la Así gloria de tu es. nombre. Amén. Amén. Y amén. Amén. Pueden tomar asiento, amados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, Señor. Señor es bueno. Amén. Muy bueno. Gloria a Dios. Muy bueno. Muy bueno. Hoy quiero tocar el tema de los peligros o el peligro, como lo quiero llamar, de perder la salvación. Amén, amados. Amén. Todos saben que la salvación se pierde. Amén. Amén. La salvación se pierde. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros podemos saber que la salvación se pierde? ¿Cómo se pierde la salvación? ¿Por qué se pierde la salvación? Amén. ¿Por qué se pierde la salvación? ¿Por qué? Por enfriamiento, por un desinterés de haber sido hijos de Dios, cristianos, y querer apartarnos del camino. ¿Usted me va comprendiendo? Amén. Yo se lo digo con conocimiento de causa porque yo fui apóstata. Amén, amados. Entonces, la salvación nuestra es lo más grande que puede tener un hombre o una mujer. Yo creo que el Señor ya está, y esta palabra la tengo que dar porque yo lo espero todos los días y viene ya, están todas las señales dadas, todas. Entonces, quiero que ustedes ahora puedan reconocer, aceptar y sentirse seguros de lo que es perder la salvación. Amén, amados. Amén. La salvación es la cobertura de todo cristiano. Gloria a Dios. Escuche, la cobertura de todo cristiano. Entonces, quiere decir que esa salvación nuestra, esa salvación, es sentirnos seguros de que usted es salvo. Amén. Escuche, usted es salvo. Para la gloria de Dios. Entonces,
el peligro es de perderla. Tenemos la advertencia en la palabra, en Hebreos capítulo 2, si me quiere acompañar, capítulo 2, versículo 1. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Quiere decir que hemos oído. ¿Sí? Hemos oído. ¿Cuántos hacen que están más de 1 año y medio aquí? 2 años en la iglesia. No los hermanos nuevos, los que hacen más de 1 año y medio, 2 años. Levante bien la mano que los quiero ver. Que los quiero ver. Amén. Bien. No, levanten la mano porque imagínense, yo tengo, lógico, tengo que saber si usted está con el Señor, comprendió la palabra y le dio beneficio estar tantos años con nosotros. Amén. Con nosotros, porque estamos todos juntos. Amén. Entonces, quiere decir que la palabra apostasía, ¿qué es? Divorciarse del Señor, de alejarse del Señor, alejarse, no importarle, no porque un hermano, alguien cometió un pecado, no es así, no es así, porque Dios es misericordioso, amén, Él es bueno, es lo mismo que usted adopte un niño o tenga un niño, hijo suyo, y el niño va y le rompió el mejor florero, o le rompió el televisor, ¿usted lo va a tirar a la calle? No lo va a tirar a la calle. Y nuestro Padre es misericordioso. Amén, amados. Amén. Pero tenemos que advertir de la apostasía. Porque usted hace lo contrario cuando usted se aparta del Señor o se va del Señor. Él es diferente, porque el Señor no lo echó. ¿Va comprendiendo? Es una apostasía que hay apostasías reversibles y hay apostasía, dígalo, irreversibles. Entonces quiere decir que, ¿cuál es la reversible? La apostasía reversible. Diga. Yo quiero predicar con ustedes. El hermano que vuelve. Amén. El hermano que vuelve. Porque está bien la escritura del hijo pródigo. Amén. Amén. Lo abrazó, le puso el mejor anillo, le hizo fiesta. Amén, amado. Amén. Entonces, la palabra apostasía, yo la prediqué, no le voy a exagerar tanto, pero en 16 años creo que la prediqué 100 veces. En 16 años. Y en el discipulado la di quizás, desde que tenemos discipulado la habré dado 30, 50. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? Discípulos en la iglesia, 3 años de discípulo, 4 años de discipulado, y se fueron al mundo. ¿Sabe cuál es mi responsabilidad? Que tuve el privilegio de Dios que le pudiera yo enseñar. Que no me va a demandar el Señor, y lo digo ante el altar, 1 año. Amén. Entonces, hoy quiero que prestemos atención. Prestemos atención lo que es la salvación. Esa salvación que se puede perder. Y voy a seguir leyendo Hebreos, capítulo 2. Leímos versículo 1. Amén, amados. Paré ahí donde dice, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Escuche.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿de qué ángeles está hablando ahí la palabra? ¿De qué? De los caídos. Los ángeles que vinieron de allá sabían bien, estaban en el cielo, estaban con Dios. Estaban con Dios, apostataron del reino de Dios y fueron echados a la tierra. ¿Usted va entendiendo? Y eran los ángeles que estaban al lado del Señor. Quiere decir que apostataron. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire. ¿Usted sabe lo que es la salvación? ¿Todos saben qué es la salvación? Dígalo fuerte. La vida eterna. Pero hay uno que dio la vida por nosotros. Lo destruyeron. Lo encarnizaron. Para que hoy nosotros podamos tener vida eterna. Entonces dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Miren lo que es. El privilegio y el amor que Él nos tiene. Y si trae esta palabra, porque esta palabra la estuvimos dando en el discipulado. Y no sé por qué, pero el Espíritu Santo quiso que la demos hoy, porque todos levantaron la mano que tienen más de tantos años aquí en esta iglesia. Entonces, si mañana viene el Señor y usted no reconoce esa salvación tan grande, no la reconoce, no la ama, no la aprecia, no me va a demandar a mí que no les avisé. La iglesia no está para decirle qué lindo, qué hermoso, qué. La iglesia está. ¿Para qué está la iglesia? Esta es iglesia primitiva. Es una iglesia primitiva. Es difícil ver lo que es una iglesia primitiva. Saber dónde usted está sentado. Si estamos dando lo que es la iglesia primitiva. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Maravillas, prodigios y milagros. Dígalo fuerte. Maravillas, prodigios y milagros. No es la cantidad, es la calidad que nos vamos a encontrar todos. Amén. Escuche. Señor, gloria a Dios. Iglesia primitiva. Una iglesia sin Espíritu Santo nada puede hacer. Nada. Y esta iglesia, 16 años cumplimos en octubre, la sostuvo, la mantuvo el Espíritu Santo y pasaron 600, 700 por este lugar. Pero esta iglesia es un filtro. Es un filtro. ¿Por qué, pastor? Porque somos iglesia primitiva. A quien quiere Él lo deja y a quien quiere Él lo saca. Pero quiero santidad en el altar. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Cuando hay santidad en el altar, Él cuida la iglesia. Amén. Y así me habló cuando me entregó la iglesia. A quien quiero te lo dejo y a quien quiero te lo saco. Pero quiero santidad en el altar. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Aquí cuidamos tu presencia. Entonces,
Gloria a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Entonces, por eso nosotros sabemos que la apostasía se está dando ya entre grandes señales antes de la parucía del Señor. ¿Todos saben lo que es parucía? ¿Todos saben lo que es parucía? ¿Sí? Dígalo fuerte. No, ahí está. Muy bien por la sinceridad. Parucía es la venida secreta del Señor. Aleluya, Señor. Ahí va la iglesia, ahí va la novia. La parucía es la venida secreta del Señor. Escucha, esa es la parucía. Ahí nos queremos ir. Escucha, Él va a venir como ladrón en la noche, así de golpe. Así será. Porque si Él avisa cuando va a venir, se llena hasta el obelisco. Escucha, se llena hasta el obelisco. Pero nosotros, ustedes, pagaron el precio para irnos con Él. Gloria a Dios. No abandone esta salvación tan grande. Sí, denle palmas al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, estas grandes señales antes de la parucía del Señor, ya que Satanás sabe que le queda poco y le queda poco tiempo, y es un plan para introducirse en la iglesia. Acá no se va a introducir. En el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor. Ay, Señor. No se va a introducir. Gracias, Dios. Entonces, quiere decir, menos en ninguno de nosotros, porque todos somos iglesia. Amén. Y el verdadero, mire, la verdadera con el objeto de impedir que los creyentes se queden y que de esa manera no sean parte de arrebatados. El diablo quiere eso, que no sean ustedes ni yo arrebatados. Eso quiere el diablo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Acá no va a tener ni parte ni arte. Así es, Señor. Gloria a Dios. Lo creemos. Amén. Lo Gloria a creemos, Dios. Señor. Lo creemos. Gracias, Dios. Entonces, cuando nos apartamos de ser cristianos al mundo, esto tiene un nombre: apostasía. Amén. Apostasía quiere decir volverse atrás, volver a recaer. Segunda de Pedro 2:22, si me lo podés poner, por favor. Esto es lo que significa esto: que el perro vuelve al vómito y la puerca lavada vuelve al chiquero. Amén, amados. A mí me sacó del chiquero y del vómito. Me sacó a mí. Entonces dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Mire, cuando ayer el Espíritu Santo me daba esta palabra, mire, hermanos, hace 24 o 25 años que soy pastor y 33 años de creyente. Cuando me daba esta palabra, me quedé impactado, porque todo el capítulo de segunda de Pedro 2 habla de la apostasía. Amén. Y todo el capítulo de Judas, que es uno solo, habla de la apostasía. Gloria a Dios. Me lo mostró el Espíritu Santo ayer. Yo no lo sabía. Qué casualidad, justo antes de Apocalipsis. Justo antes de Apocalipsis, donde termina la palabra, donde termina la Biblia, nos está enseñando que toda segunda de Pedro habla de la apostasía, y todo habla de la apostasía. Mire qué advertencia, porque el Apocalipsis ya está. Y gracias a Dios que nosotros tenemos el privilegio de vivirlo, lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Gloria a Dios.
Ay, Señor. Gloria a Dios. Entonces, acompáñenme a 2 de Tesalonicenses, por favor. Vamos a leer del capítulo 2. Los dos versículos, 3 y 4. Y dice así la palabra del Señor. Lo buscó, búsquelo tranquilo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Quiere decir que el Señor ya está para venir, porque Gloria a Dios. Abunda la apostasía. en todo el mundo está la apostasía. Se han apostatados fuera del Señor. En todo el mundo. Escuche. Hay más creyentes apartados que los que se están congregando. Escuche. Escuche. Gloria a Dios. Escuche. Nunca miren al hombre. Miren al que lo salvó por vida eterna, a Jesucristo, que es el Señor. Siempre. A mí al menos los hombres no me dieron nada. Y me dio algo que es el que me va a presentar ante Él. Es el mejor testigo que tenemos nosotros. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Ese viene con nosotros en el arrebatamiento. Amén. Y ya somos transformados con un cuerpo glorificado. Todopoderoso, mi Rey. Ay, Señor. Entonces, Señor. gloria a Dios. Estamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, ¿no es cierto? 2:3. Lo voy a leer nuevamente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí no. Aquí no. Amén. Entonces, ¿por qué, pastor? Porque muchos tienen un querer de seducir a los hermanos con palabras infladas y palabras que no son verdad. Amén. Y confunden a la congregación con las escrituras Sí, Señor. Gracias, papá. de mentiras. Ayúdanos, papito, por favor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ayúdanos. Usted cuando escucha la palabra, usted recibe bendición, Sí, Señor. porque está escrito. Porque está recibiendo no lo que está hablando el pastor, usted está recibiendo lo que el Espíritu Santo escribió para la gloria de Dios. Entonces dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Claro, Amén. claro. El único que está aquí como Dios es el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, hermanos. Gloria a Dios. Ya que estamos en Tesalonicenses, segunda, vamos a ver versículos 10 y 11. Y dice así la palabra del Señor. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser
salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Escuche, mire usted lo que es. Mire usted, el mismo Dios que conoce el corazón de cada uno, Él mismo le manda un espíritu engañoso. Mire, Él no es el diablo. Él le manda un espíritu engañoso. ¿Para qué, pastor? Para que crea la mentira que le están diciendo que a usted le gusta. ¿Se entendió o no? Amén. Gloria a Dios. Entonces, y dice, gloria a Dios, gloria a Dios. Mire usted, dice, el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Quién le está hablando a los creyentes? Pablo, porque había visto lo que les había pasado. El otro día hablábamos de Emineo, y de quién más hablábamos, Emineo y Alejandro. Hablábamos, decíamos que eran discípulos de Pablo, hermano. Predicamos eso el jueves, creo. Eran discípulos de Pablo, eran maestros de Pablo. Y dice, pero predicaban en contra de la resurrección, que eso había sido antes. Y cuando usted escudriña, profundiza la palabra, ¿qué dice? La resurrección, no que no yo soy un resucitado, usted es un resucitado porque pasó por agua y nació de nuevo. Murió el viejo hombre. Puesto, Señor. Escuche. Gloria a Dios. Y ellos no le ponían eso al pueblo, eran mentiras, porque no entendían nada, no les convenía decir la verdad. Amén. Amén. Ay, Señor. Entonces, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Amén, amado. Porque por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Mire, el amor de la verdad. No recibieron el amor de la verdad. La verdad, usted la tiene que recibir con amor. Porque la única verdad es la palabra. La única. Gloria a Dios. La palabra te prospera, la palabra te sana y la palabra te libera. Así es. Para la gloria de Dios. Así es. Miren, hermanos, son luchas de envidia que le tienen en cualquier lugar que usted pueda ir. Así es. Pero cobertura de Dios tenemos, porque Proverbios 27:4 lo dice bien clarito. Y a mí la envidia me destruyó. Y me destruyó y me quiso matar a esta mujer y a mí. Y me salvó Él, que el único que te va a sacar de la envidia, como dice Proverbios 27:4. ¿Cuál es la ira e impetuoso el furor? Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Los cristianos amados de Dios. Aleluya. Tú eres el que pelea, sí, Mire, Señor, hermano. a favor de nuestra vida. Gloria a tu nombre. ¿Cuánto hace que le dije que estoy, yo no, preparando el Espíritu Santo, una palabra que va a dar de la envidia? Escuche, porque cada uno sabe íntimamente quién es envidioso. Usted me va comprendiendo. Pero Dios te libera, porque eso es una atadura del diablo, la envidia. Hay personas que mueren por la envidia, por la que le tienen y porque ella tiene la envidia, lo destruye. ¿Me va entendiendo? Le envidia todo. Y el día que dé esa palabra, va a haber una libertad divina. Divina. Porque la envidia para el cristiano es una atadura muy, muy grande.
Y desde que tengo uso de razón en el Evangelio, 35 años, ministré a miles. Nunca ninguno me dijo, yo soy envidioso. Nunca. Tampoco se lo puedo preguntar. Oh, Señor, ayúdanos, por favor. No se lo puedo preguntar, porque a mi Espíritu Santo no me permite preguntárselo. Porque sé que si lo pregunto me dice que no. Es una atadura. Escuche. Gloria a Dios. Damos gracias, Señor. Por eso todo el capítulo de Judas habla de esta apostasía. Amén, amados. Ahora, ¿de qué manera se va a manifestar esta operación de error? Aquí cree que le llama error. ¿De qué manera se va a manifestar esta operación de error? El error más grande que puede tener un cristiano es dejar el reino, la casa y el Espíritu Santo y irse al mundo. Así es. Creen la mentira. Error. Si profundizamos la palabra error, es desastre. Escuchen. Y lo vamos a ver con la palabra. Así es. Acompáñenme a Judas, por favor, más adelante. Gloria a Dios. Judas. Antes que Apocalipsis. Y después de tercera de Juan. Mire que dice el capítulo de Judas, es el único capítulo, y dice el versículo 11. Dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hay tres personajes ahí que nos muestran que desde el principio uno mató a su hermano, Caín. ¿El otro quién es? Balaam. Balaam era profeta con el don de Dios. Balaam era como un pastor. Balaam era el elegido de Dios. Y a Balaam le decía lo que a él le gustaba. Blasfemaba contra Israel por conveniencia del dinero. Escuche, los tres personajes en los tres errores, que no lo hagamos nosotros. Uno mató a su hermano, el otro Se vendió por dinero. ¿qué hizo? Se vendió por dinero a Corea. A Coré. ¿Y? ¿A Coré? ¿Quién era Coré? ¿Quién era Coré? Coré era el que traicionó a Moisés. Eran los que estaban atrás de todo, del camino a la tierra prometida por el desierto, y levantó conspiración contra Moisés y Aarón, y se los tragó la tierra. Amén. Escuché, Dios mío, santo, poderoso, Señor. se los tragó la tierra Por favor, y venían por el desierto, no dice la arena. conspirar. ¿Usted me va entendiendo? Entonces, esta es la enseñanza que nos da
todo lo que es la apostasía. Ay, Señor. Entonces, gloria a Dios. Entonces, todos estamos de acuerdo. Caín mató a su hermano. Amén. Balaam fue comprado. Amén. Y Coré se rebeló en desobediencia. Conspiró contra el que eligió Dios. Lo eligió a él, tartamudo. Lo eligió. Y se lo dijo. No puedo hablar bien. Yo tengo que... No. Si yo hice la lengua. ¿Por qué no lo sanó el Señor? Si era Dios que estaba hablando. ¿Por qué no creyó? Le hubiera dicho, Señor, dame labia y vas a ver que predico tu evangelio a los cuatro vientos. Mire, yo he conocido tartamudos que el Señor le devolvió el habla, hermano, y son un evangelista tremendo, han sido. Escuche. Dijo, así no te hagas problema, tu hermano él sabe hablar. Yo te voy a hablar a vos y vos le vas a hablar a tu hermano. Tuvo que tener paciencia. No, para escuchar. Amén. ¿Va entendiendo, hermano? Sí, Señor. Entonces, gloria a Dios. Ay, Señor. Todo esto lo hace el Señor. Amén, hermano. Así es, Señor. Así que ahora, esta es la primera parte que estamos viendo, que vamos a ver ahora en Pedro, segunda de Pedro. ¿Sabe por qué? Porque ahí está todo sobre la apostasía. Este punto, número 1. El punto número 1. La amenaza de los falsos maestros. La gente tiene sed y recurre a personas que están secas y no pueden dar nada. Son nubes polvorientas y charlatanes. Escuchen. Gloria a Dios. Lo dice la palabra. Sí, Señor. Escuchen. Misericordia. Mire usted. Misericordia. Y así lo pone el Señor. 8:12, por favor, Mateo. No lo busque, porque después vamos a ir a segunda de Pedro. Después vamos a ir para ver cómo toda la palabra de apostasía está en segunda de Pedro. Primero poneme Mateo 8:12. Y dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes eran los hijos del reino? Los que estuvieron en el reino y se fueron. Lo dice Jesús. ¿Por qué lo decía? Por el pueblo elegido. Porque el pueblo elegido había sido Israel. Amén, Señor. Pero en esa escritura, la que el centurión tuvo más fe que todo Israel, dice. Entonces ahí nos identificamos nosotros. Ahora mire, vamos a segunda de Pedro. Gloria a Dios. Vamos a ver capítulo 2, versículos 17 y 18. Un poquito más adelante. Ay, Jesús. Todo lo tiene. Dice así la palabra del Señor. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Presta atención. Yo no quiero la oscuridad. Yo quiero la luz. La luz, Señor. La luz de Jesús. Y la quiero tener para siempre y por la eternidad. Por favor. Para la gloria de Dios. Por favor. Cuando estemos en el reino de Dios, no va a haber noche, hermanos. Sí, Señor. Gracias. ¿Sabía usted eso? Claro que sí. La luz del reino. La luz del reino. No va a haber noche. Amén. Sí, Señor. Bendito sea tu nombre. ¿Qué lugar nos espera? Amén.
es donde estuvo Pablo. Hermanos amados, la vida pasa rápido. Miren, hermanos, pasa tan rápido que desde el año 80 se acortaron los tiempos. Tenemos 3 horas menos de madrugada y 13 horas menos de día. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? Hermanos, la palabra dice, cuando se acorten los tiempos, a causa de los escogidos, porque nosotros, gracias a Dios, somos los escogidos, porque el Señor se apura, por eso acorta los tiempos, los acorta. Yo ahora tendría que tener 64 años, pero se acortó el tiempo. Antes un hombre de 40, escuche, un hombre de 40 ponía la silla al revés y se sentaba en la puerta de la casa así, con la chancleta y el pijama. Escuche, porque le sobraba tiempo. Le sobraba tiempo. Usted ahora ve a alguno que está sentado. Sí, está sentado, pero... Escuche. Están en... Y cuando se quiere dar cuenta, se le vino la noche. ¿Qué tiempo perdí? Qué tiempo perdido. Qué tiempo perdido. Entonces, ¿está de acuerdo conmigo que se acortaron los tiempos? Y usted, yo no, porque yo no uso ni celular ni computadora. Pero no sé quién lo usa, es bueno. Muy bueno, para ver lo bueno. Porque es como el cuchillo. El cuchillo sirve para cortar y sirve para matar. Hay que ver según como usted lo usa. Amén, amados. Ay, Señor. Sí, Señor, claro que sí. Sigamos, entonces. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Mire usted, tenemos que ver quiénes hablan palabras infladas, los que hablan de arriba un altar. El altar es sagrado. El altar es sagrado. Señor. Aleluya. No es para hablar la vida íntima de cada uno. El altar es sagrado. El altar es para predicar la palabra de Dios. Porque lo que entra en tu oído es bendición. Aleluya. Para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiere decir que esto está en 2 de Pedro. Amén, amados. Amén. Este es 1. Amén. Vamos a ver lo que dice también. Escuche. 2 de Pedro 2, 14, 15. ¿Lo leímos? Amén. ¿Lo leímos? No. ¿Vio? Mire, escuche. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas, inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de ¿qué? De maldición. Escuche. ¿Está pasando esto hoy? Así es. Escuche. Así es. Y dice el versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Lo mismo que leímos en Judas 11. Sí, Señor. Mire usted, y estábamos en 2 de Pedro todavía. Escuchen, 2 de Pedro, miren el punto 2. Gloria a Dios. El punto 2. El anzuelo de los falsos maestros o profetas. Ellos lo incitan, o como dice también en el 2.14,
los seducen, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido. Seducen a los instintos naturales y desenfrenados a apartarse de los que viven en el error, a quienes apenas comienzan. Escuchen, a los que apenas comienzan, los viven en el error. No le enseñan, no le hacen leer y enseñar la palabra. Escuchen. Y está todo por la palabra. Todo escrito, hermanos. Segunda de Pedro 2:18. Lo hemos leído, ¿sí? ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, no lo leímos. Bueno, vamos a leerlo. Mire, ya estoy tanto, pero está todo aquí. Todo está aquí. Todo. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen las concupiscencias de la carne y las disoluciones de los que verdaderamente habían huido, de los que viven en el error. Amén. Quiere decir que lo habíamos leído, ¿no es cierto? Poneme por favor Judas 16. Gloria a Dios. Judas 16. Para después entrar al punto 3. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas ¿para qué? Para sacar provecho. Así es. Líbranos, Señor. Amén, amado. Así es, Señor. Punto 3. Atadura de los falsos maestros. Amenaza que conlleva a la seducción y lo lleva a la esclavitud. Entonces les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, y que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Cuando usted es dominado por algo, es esclavo del que lo dominó. Entonces, ahora sí, vamos a ver, gloria a Dios. Ay, Señor, gloria a Dios. Segunda de Pedro 2:20, por favor. Todavía lo tiene ahí, vamos a leer el versículo 20. Versículo 20. Gloria a Dios. Del mismo que usted tiene. Gracias, Jesús. Y dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hermano, el Señor ama a este pueblo. Sí, Señor. Aleluya. Porque le manda a advertir. Gracias, Jesús. Le manda a avisar. Claro que sí. Claro que sí. Si no, no nos da palabra, no nos da pan, no nos da alimento, no nos da alimento. Y una iglesia sin alimento, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Se desvanece, se debilita. Claro que sí. ¿O usted se cree que lo que usted escucha y lo acepta y lo recibe entra en su alma? Amén. Entra en su alma. ¿Sabe por qué? Porque entró por el oído, fue al corazón y entró al alma. Sí, Señor. Gloria. No en la mente, en el alma, para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ama, hermano. Él es el que nos ama. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Punto 5. Hacen volver al pecado a las personas. La gente regresa del pecado porque no se arrepintió de verdad y no nació realmente de nuevo. Segunda de Pedro 21 y 22. Vamos a leer. Toda la advertencia contra la apostasía está en Segunda de Pedro y Judas. Gloria a Dios. Justo antes de Apocalipsis. Bendito Salvador. Leamos el versículo 21 y 22.
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Sí, Señor. Mire, hermano. Ayúdanos, papá. Mire, escuche. Ayúdanos, Señor. Las cosas del Señor son sagradas. Aleluya. Son muy sagradas. Sí. O usted está acá porque usted ama al Señor. Amén. Pero hay que despertar. Sí, Señor. Sí, Señor. Hay que despertar. Claro que sí. Escucha. Entonces, ese era el punto 5. Entonces, leímos el versículo 21. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice el versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Usted, si se aparta del camino, usted es cristiano, se aparta del camino, es apostasía. Escuche, lo dice la palabra. Mejor no me hubieras conocido. Conocimiento de causa. Ustedes me conocen mi testimonio. Amén. Yo le dije, si vos sos real, no te dejo más en mi vida. Aleluya. Si me sanaba mi mujer, jovencita, se me moría, y con los dos chicos, y él fue real, y me tocó el primer día que entré a la iglesia, y no me habló ningún hombre. Una mujer me acusaba que yo era de la farándula, y cuando hice así para levantarme e irme, como si me pegaran en la pierna y quedé en la forma fetal. Nunca había llorado esas lágrimas, nunca. Lloré porque me pegó mi mamá, lloré de broncas que tuve, lloré porque a veces me fajaron. Pero esas lágrimas no las había llorado nunca. Pero él conocía mi corazón, que volví a donde yo estaba. Porque un hermano me insistió. Y yo no tenía que haber vuelto. Amén, amados. Apostaté contra el Señor. La envié el polvo. Y me quise suicidar. Pero Él es poderoso. Gracias. Santo. Él es poderoso. Él es poderoso. Con Salomón hizo lo mismo. Le advirtió una vez. Le advirtió la segunda y lo dejó. Lo dejó. Nunca dejen el camino del Señor. Nunca dejen el camino del Señor. No se conviertan en apóstatas. El Espíritu Santo manda esta palabra. Por algo la manda. Escuche. Punto 6. Y ya terminamos. Quienes llegan a amar el dinero antes que a Dios terminan cometiendo todo tipo de actos inicuos y de maldad. Abandonan el camino recto y tomarán el camino de Balaam, hijo de Beor, al que le gusta ganar dinero haciendo el mal. Amén. Veamos la misma segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Gloria a Dios. Y dice así: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Lo habíamos leído. ¿Es así o no es así? Pero acá también nos da otra enseñanza, que es lo que dice que lo que es el amor al dinero. Amén, amado. Entonces, ¿por qué pone el amor al dinero? No pone el amor a los hijos, no pone el amor al padre ni a la madre. ¿Por qué pone el amor al dinero?
codicia, pero Son ídolos. porque usted sabe lo que es ser cristiano y amar más las cosas materiales que a Dios. Escuche, Él es celoso. Amén. Él es celoso. Así es. Hermano, no me miren a mí, le está hablando el Espíritu Santo. Amén. Amén. Está hablando el Espíritu Santo. Porque Él puso todo sobre la tierra. Todo. Gloria a Dios. También lo dice Judas 11, eso que lo habíamos leído. Ahora vemos. Se puede ir del extremo del libertinaje al otro extremo, que es el del legalismo. Y ambos son ocasión de caer en el error hasta llegar a la apostasía. Amén. Segunda de Pedro, vamos a ir al 3:17. ¿Todo lo tiene? Gloria a Dios. Y dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Amén, amados. Gloria a Dios. Líbranos, Señor. De todo engaño. Líbranos de Gloria a Dios. Líbranos, Señor. Por favor. Gloria a Dios. Y el punto 8, y ya terminamos. Amén. Gloria a Dios. Esta es una advertencia muy clara para que pongamos sumo cuidado a quién vamos a escuchar. Así es. Cuando se nos está predicando algo, debemos ser cautos Gloria a Dios. para no ir a espigar a otros campos donde no se ha sembrado la buena semilla. Gloria a Dios. Pues esto nos puede acarrear contaminación en el error doctrinal. Así es. Usted puede escuchar prédica de quien pueda ser, Tal cual. de quien pueda ser. Pero tengamos cuidado donde nos vamos a ir a meter un día y que nos podamos contaminar. Porque no es la doctrina del Padre. Y ahí lo dijo. Yo le mando un espíritu de error y de mentira para que crean lo que es mentira. ¿Va comprendiendo? Escuche. Y esos son los que le dicen a todos lo que a ustedes les gusta. Está lindo, está bueno. Trae el diezmo y arreglas todo. Yo te lo oro también. Y si me están mirando, es la pura verdad. Bendito sea Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Despierten la iglesia que Dios dio. Aleluya. Para la gloria de Dios. Versículo 18 dice: antes bien creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora, hasta el día de la eternidad. Yo lo tengo. Amén. Otra oportunidad. Yo lo tengo. Amén. Amén. Yo lo tengo. Amén. 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 Yo lo tengo. Gracias, Jesús. Yo lo tengo. Para la gloria de Dios. Palabra poderosa. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Bendito sea. por el amor que tú nos tienes, Señor. Hoy has dado esta palabra para esta iglesia, para estos hermanos que tanto los aman, Padre. Gracias. Así mandaste el maná, Señor. Al pueblo elegido en el desierto le diste alimento del cielo, Padre. Hoy tú nos diste el pan de vida, Señor, Bendito sea Dios. y el alimento que está escrito, el pan de vida de nuestro Señor Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Yo bendigo a mis hermanos y que pueda un despertar que los llene tu Espíritu Santo, que los despierte, Padre, en el nombre de Jesús.
Jesús. Y reconocer, Padre, Gloria, gloria al que vive, gloria. lo que hiciste por la salvación eterna, Señor. Esa salvación, Padre, que no tiene precio, Señor. No tiene precio, Señor. Sí, mi Dios. En el nombre de Jesús, la cobertura más grande que nos diste es la salvación. Oh, gracias, Dios. Cuando creemos en ti y te amamos con todo el corazón, Señor. Nadie nos podrá tocar, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Cobertura divina. Bendito Dios. Nos diste la coraza de justicia. Aleluya. Nos diste el expreso del Evangelio de la paz, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Nos diste la espada del Espíritu, que es tu palabra, con la que nos vestimos todas las mañanas, Señor. Con esa cobertura de que le diste a Pablo en Efesios 6:10, Señor, para la gloria de tu nombre. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, que se sientan seguros, Padre, que tú estás con nosotros en este lugar, para advertirnos, para avisarnos y cuidarnos de cualquier tempestad, de cualquier palabra que quiera venir, que no es de ti, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios.